a las mezclas ácidas las tienen más entendidas, ¿sí? Traten de buscar esas conexiones, esas sinapsis, esos enganches que les permitan asociar. Obviamente no es lo mismo, ¿sí? Pero la lógica del análisis sí es la misma, ¿sí? Entonces, si lo pueden enganchar de esa forma, creo que les puede ayudar, por lo menos a mí eso me sirve. Miramos, si quieren, empezamos mirando algo del problema 5, ¿sí? En el problema 5 tienen una muestra de agua natural, ¿sí? Y nos pide al final que calculemos, es un problema un poco más amigable que otros, porque nos pide que calculemos los miligramos, litros, o sea, las ppm de carbonatos y bicarbonatos en esa agua. O sea que un poco ya el problema nos está diciendo que se trata de una mezcla carbonato-bicarbonato, ¿sí? Pero nos dan los datos como para trabajarlo al sistema con el método Warder, ¿sí? Porque fíjense que nos da el enunciado de los datos a los dos indicadores, ¿sí? Nos dice que el gasto al verde de bromocresol para 100 mililitros de muestra de agua natural fueron 31,2 y el mismo volumen de muestra, pero titulada la fenolftaleína, gastó 1,8 mililitros, ¿sí? Bien, y bueno, nos pide que calculemos las concentraciones. ¿Cómo encaramos ese sistema? ¿Cómo encaramos las mezclas alcalinas? ¿Sí? Acuérdense que, como pasaba con las mezclas ácidas, de todas las posibilidades de mezclas alcalinas, que en este caso no aplica porque ya nos está diciendo que es una mezcla carbonato-bicarbonato, ¿sí? Pero si tuviéramos una mezcla, si nos dijeran, perdón, los datos de los dos indicadores y no nos dijeran qué mezcla es, o sea, la primera pregunta fuera, diga qué especies componen la mezcla, ¿qué haríamos? ¿Sí? ¿Qué análisis haríamos? Bueno, hacemos un análisis de posibles especies alcalinas presentes y cuáles serían los gastos que deberíamos esperar para el indicador de rango ácido, zona 4-5, y para el indicador de rango alcalino, zona pH 9 más o menos. ¿Y cómo sería esa secuencia? A ver, esperen que no puedo compartir la pizarrita. Si eran volúmenes iguales o mayor o dos. Exacto, exactamente, tal cual. El mismo análisis que hacemos como para las mezclas ácidas, ¿sí? ¿Se acuerdan que según cómo eran las relaciones de los volúmenes, uno llega a distintas conclusiones, ¿sí? Bien. ¿Cuáles serían las posibilidades? Solo tener hidróxido de sodio, solo tener carbonato, solo tener bicarbonato. Esas son las opciones simples, ¿sí? Y las opciones combinadas, ¿cuáles son? Por ahí me las había dicho Joaquín antes, creo. Tener una mezcla de bicarbonato-carbonato o tener una mezcla de oxidrilos carbonatos, ¿sí? Porque la mezcla de oxidrilos y bicarbonatos no la incluimos en la lista. ¿Cuál era la incompatibilidad que existe si yo quisiera armar una mezcla oxidrilos-carbonatos? Bien, porque reaccionan. ¿Qué es lo que queda como resultado de la reacción? Está por verse, Joaquín. Sí, o sea, el producto de la reacción entre oxidrilos y bicarbonatos es carbonato y agua, ¿sí?
si nosotros tenemos oxidrilos y bicarbonatos, esta reacción, ¿se acuerdan que la usamos como parte del método Winkler? ¿Sí? En el método Winkler nos asegurábamos de agregar un exceso de oxidrilos para que nos quede un sistema que tenga carbonatos y oxidrilos en exceso, ¿sí? Pero también podría darse una situación inversa en la que el exceso es de bicarbonatos, ¿sí? Y si el exceso fuera de bicarbonatos, ahí nos quedaría un sistema carbonatos-bicarbonatos, ¿sí? O sea, ¿qué mezcla? Si ponemos oxidrilos y bicarbonato, como dijo Joaquín, van a reaccionar entre sí. Por reacción entre sí se forman carbonatos, eso seguro. Ahora, ¿cómo es la mezcla que queda resultante? Depende de cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, ¿sí? Si el reactivo en exceso fueran los bicarbonatos, nos va a quedar este sistema. Si el reactivo en exceso, como dijimos hoy, fueran los oxidrilos, nos va a quedar este otro sistema. Y también existe la posibilidad de que supongamos que hacemos una mezcla de oxidrilos y bicarbonatos, en los que los oxidrilos y los bicarbonatos tengan concentraciones estequiométricas, ¿sí? Pongo los mismos moles de oxidrilos y los mismos moles de bicarbonato. En ese caso, ¿qué me quedaría? En un tercer caso, en el que solo carbonatos, ¿sí? En ese caso, el sistema daría como resultado la muestra 2, o sea, el caso en el que solo tengo carbonatos, ¿sí? Así que, si mezclamos oxidrilos y bicarbonatos, en realidad, por reacción, se va a formar algunas de las 3 alternativas que ahí marqué en colores, ¿sí? Si están en proporción estequiométrica, carbonatos. Si tengo más oxidrilos, mezcla oxidrilo-carbonato. Y si tuviera más bicarbonatos, una mezcla bicarbonatos-carbonatos, ¿sí? Así que esas son las 5 posibles alternativas de mezclas alcalinas que tenemos. Si pensamos, lo pensamos con a mí por lo menos me parece que siempre es importante pensar en la secuencia de, si titulamos con un ácido fuerte, ¿sí? Si nuestro titulante fuera el ácido clorhídrico, que es lo clásico, ¿cómo es la secuencia de neutralizaciones? ¿Sí? Que también esto, en modo inverso, para un sistema ácido, creo que era una pregunta de uno de los parcialitos, ¿sí? Si tengo varias especies ácidas que pueden reaccionar con ese titulante, ¿sí? ¿Qué especie reacciona primero? ¿Sí? O cómo pensamos esa neutralización. Bueno, las escucho. Sí, Camila. No, la que tiene mayor pKa, la más fuerte, claro. Bueno, en este caso estamos titulando un ácido, ¿sí? O sea, como titulante tenemos un ácido que neutraliza bases, ¿sí? Así que ahí tenemos ahí no hablaríamos de pKa, ¿de qué hablaríamos? pKb. pKb. En general, pensamos en sistemas en los que las diferencias en las Kb, o en las K si fueran ácidos, ¿no? Pero ahora, bueno, estamos en sistemas alcalinos. Las diferencias en las Kb son lo suficientemente grandes como para pensar en que esas reacciones están desacopladas. ¿Qué significa que queden desacopladas? Significa que el ácido clorhídrico va a titular primero a la primera base. Cuando termine de titular a la primera base, podemos pensar que va a seguir titulando a la base siguiente en fuerza básica. Cuando termine de titular esa segunda base, va a ir por la tercera base, si hubiera una tercera base, ¿sí?
Entonces, si las constantes, ¿sí?, en este caso básicas, de las especies básicas que tengo presentes son lo suficientemente diferentes, pienso que el sistema está desacoplado. Entonces voy reacción por reacción, etapa por etapa. En ese caso, la base más fuerte que podría encontrarme en estos sistemas alcalinos va a ser el hidróxido de sodio, ¿sí? Y la neutralización que planteo la escribo así en forma simple con los contraiones, ¿sí? Acuérdense que las reacciones de neutralización son reacciones desplazadas, bien desplazadas hacia productos, así que las escribimos no como equilibrios o como equilibrios muy desplazados, y tengan presente que durante la titulación las reacciones que ocurren son las neutralizaciones, ¿sí? No las ionizaciones, ¿sí?, sino la neutralización entre la especie básica y los protones del ácido. Esa sería la base más fuerte, la primera de la lista, ¿sí? La siguiente base, en fuerza básica, sería el ácido el carbonato, perdón, que forma bi. Y la tercera sería sería de bicarbonato ácido carbónico, ¿sí? Acuérdense que nosotros no vamos a tener las 3 especies de partida en la muestra, ¿sí? Vamos a tener alguna combinación de ellas, ¿sí? Pero el análisis, para el análisis tengan presente que la secuencia de fuerza básica es la que escribimos. La base más fuerte de los oxidrilos, sigue en fuerza el carbonato, y por último en fuerza como base el bicarbonato, ¿sí? Y que las diferencias en las KB son lo suficientemente marcadas para pensar qué ocurre en secuencia, ¿sí? Primero la primera, segundo la segunda y tercero la tercera. Si nosotros tuviéramos un sistema en el que solo hay oxidrilos, ¿sí?, la primera reacción que ocurriría entonces, digamos, la única reacción que ocurriría sería la primera reacción, ¿sí? La reacción de neutralización entre oxidrilos y protones. En ese caso, ¿qué relación esperaríamos con los volúmenes, con el gasto de volúmenes titulando al verde de bromocresol y titulando a la fenoftaleína? Si solo tengo oxidrilos. ¿Iguales, puede ser? Bien. Patricio, ¿estás conectado? ¿Qué pasó? Hola, sí, porque me fui a mi sala y no vino nadie. ¿No vino nadie? ¿Están todos acá? Pero Creo que están todos acá. qué rufianes que son. Igual tuve problemas técnicos, capaz que por eso se quedaron con vos, pero después cuando pude poner todo en orden no había nadie. Bien. A ver, espera que no sé cuántos estamos conectados. Y somos en total 14. Somos 14, nos tenemos que yo estoy doble, así que, bueno, estoy haciendo como un doble aporte a la patria. Una opción que pueden tener si quieren es si hay alguien que tenga alguna pregunta puntual de algo por fuera de lo que estoy explicando ahora, que íbamos a ver el problema 5, con un poquito de introducción, un poquito de contextualización, digamos, de lo que son en general mezclas alcalinas, que me habían dicho que era
donde tenían varias dudas, ¿sí? Así que estamos hablando de mezclas alcalinas en general y apuntando en algún momento al problema 5 más que nada. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta por fuera de eso, ¿sí? Lo que yo puedo habilitar en este momento es una sala, ¿sí? Una segunda sala dentro de este mismo link, y que puedan entrar a hacerle una pregunta a Patricio, ¿sí? Y si nadie tiene una pregunta para Patricio, entonces lo liberamos por hoy, y bueno, nos quedamos todos en este solo link. Así que, bueno, ustedes me dicen, si hay alguien que quiera aprovechar para hacer alguna pregunta por fuera de esto, puede entrar habilito una sala, una segunda sala para que le hagan esas preguntas que necesiten a Patricio mientras tanto, ¿sí? Ustedes me dicen qué es lo que quieren. Tampoco sé si me va a salir lo de habilitar una segunda sala, pero debería No, poder salir. o nos vamos a la mía, como vos quieras. O se van, sí, también. O abro la mía y espero 10 minutos. Si no viene nadie, bueno, me voy. Sí, como quieran. O sea, No, si no sé, quieren quedarse todos en este link, como les creo la parece. sala. eh, A ver, ahí está y contestando. como quieran. Por ahora no hay quórum, parece. Bueno, si no hay quórum, entonces lo liberamos a Patricio eh, de, o si no, bueno, como quieran. Bueno, yo abro mi sala un ratito, igual voy a estar acá un ratito y bueno, si no se Cualquier conecta cosa, si no alguien. te pueden escribir Sí, sí, me escriben un dale, correo. o un WhatsApp, y ahora está WhatsApp o sigue caído. No, se No, se levantó. rehabilitó. ¿Ustedes leyeron ese chiste negro, de humor negro, que una maldad absoluta, que le dicen a Mark Zucaritas, dice, ¿quién le administra Sergio Denis? Tenés que ser de humor negro para decir, dice, los que le administran le gestionan el Facebook y eso, es Sergio Denis. ¿Se acuerdan que el pobre Sergio Denis se cayó y pobre quedó ahí en coma y después Quedó para atrás, pobre. bueno, quedé impactada, digo, ¿qué es tendencia a Sergio Denis? ¿Qué habrá pasado? ¿Es un homenaje a Sergio Denis? No, toda la gente diciendo que él era el que le gestionaba a Facebook, a Instagram y a WhatsApp el sistema, y que por eso se cayó. Bueno, nada, maldades humanas. Bueno, entonces no creo ninguna sala, lo dejamos a No, Patricio en dale. libertad. Está él, igual él es una persona libre, pero No tanto. y cualquier cosita Bueno, listo, le me escriben. escriben. Eh, y la Chao. próxima, bueno, la próxima seguimos con la dinámica de siempre, y ya vemos para repartirnos. Bien, bueno, estamos en comunicación. Patrick, te mando un abrazo grande. Bueno, chao, Paola. Bien, bueno, entonces estábamos con esta situación, y si tuviéramos solo, Arturo, no me acuerdo quién más me había escrito al chat, que si tuviéramos entonces solo oxidrilos en el sistema, el gasto con los dos indicadores sería el mismo, ¿sí? Si solo tuviéramos oxidrilos en el sistema, la curva de titulación, ¿sí? La curva de titulación tendría un salto muy pronunciado, ¿sí? Y ahí podríamos, tanto en la zona de la fenoftaleína, ¿sí?
como en la zona del verde de bromocresol, aun cuando el punto de equivalencia de este sistema es 7, ¿sí? Deberíamos ver el mismo gasto, ¿sí? Con uno y otro indicador. Acuérdense que esto también es una pregunta de parcialito, no me acuerdo de cuál de los parcialitos anteriores. Por regla general, tratamos siempre de que el punto de equivalencia de la titulación quede en la zona del viraje del indicador que seleccionamos. Pero tengan presente que cuando titulamos un ácido fuerte con una base fuerte, o viceversa, un ácido fuerte con una base fuerte, ¿sí? El salto, ¿sí?, en unidades de pH de esa curva de titulación es tan pronunciado, ¿sí?, que podemos abrir el margen de zona de pH en la cual podemos ver el viraje del indicador. Entonces, con saltos de pH tan pronunciados, podemos utilizar distintos indicadores, incluso que sus virajes caigan fuera del punto de equivalencia, con un error mínimo de titulación, ¿sí? Creo que en el parcialito se preguntaba si se podía usar timolstaleína, me parece, en una titulación de estas de ácido fuerte con base fuerte. Y si bien la fenolftaleína, la timolstaleína o el verde bromocresol tienen sus virajes fuera de pH 7, que es el punto de equivalencia, el salto de unidades, ¿sí? Sí, claro. Depende de las concentraciones. Sí, sí. Si las concentraciones del ácido y la base que estamos titulando son pequeñas, el salto es cada vez más reducido, ¿sí? Considerando una concentración estándar que sería ser 1 molar, qué sé yo, ¿sí? Obviamente eso es dependiente de las concentraciones involucradas, ¿sí? Como comentario general uno diría, bueno, el rango de indicadores que se admiten es más amplio, pero obviamente depende de la situación, ¿sí? Hay en situaciones en las que, como por ejemplo esto que menciona Catalina, ¿sí?, las concentraciones de las especies involucradas, póngale en este caso de la base, tuviéramos muy poquitos oxidrilos, ¿sí?, ese salto de pH sería muy pequeño, ¿sí? Ya partiríamos de un pH no tan elevado, de un pH más bajito, ¿sí? Entonces, a ver si soy capaz de hacerlo en amarillo. Tendríamos un saltito, supónganse, más acotado. Entonces, obviamente, si el salto de pH es más acotado, si tuviéramos un salto como el que yo marqué en amarillo, ¿sí?, aunque en realidad la parte, bueno, supónganse que fuera así, ya el indicador de arriba que había marcado la fenolftaleína y el del verde bromocresol ya no serían adecuados, ¿sí? Entonces depende de las concentraciones. Bien. Entonces, si tuviéramos un sistema que solo tuviera oxidrilos, ¿sí?, como ustedes tienen recopilados en alguna tabla del material, ¿sí?, y está en los libros también, si solo tuviéramos la mezcla 1, o sea, solo tuviéramos oxidrilos, para ese caso, no me deje escribir, a ver ahí, para el caso 1, el volumen del verde de bromocresol debería ser igual al volumen de la fenolftaleína. Si tuviéramos el caso 2, que solo fuera carbonatos, ¿sí?, si nosotros tuviéramos solo carbonatos, partiríamos de un sistema de acá, ¿sí?, y titularíamos todo el carbonato hasta bicarbonato, es decir, haríamos esta titulación. El viraje de la fenolftaleína viene en esta zona, ¿sí? Y luego
seguiríamos titulando bueno, tengo ahí problemitas en la pantalla para variar, siempre este show. A ver si hay algún rincón de la pantalla donde puede escribir. Bueno, imagínense que ahí escribí verde de bromocresol. Entonces, tendríamos una zona, ¿sí? Primero titularíamos de carbonato hasta bicarbonato con viraje de la fenoftaleína y después continuaríamos titulando el bicarbonato formado hasta ácido carbónico con viraje del verde bromocresol, ¿sí? Con la fenoftaleína titularíamos solo la primera reacción, ¿sí? La primera neutralización. Y si llegamos a titular hasta el viraje del verde bromocresol, estaríamos titulando la primera y la segunda, ¿sí? De modo que en este caso lo que tendríamos es que el volumen del verde por 2 debería ser igual al volumen de la fenoftaleína, ¿sí? Porque deberíamos tener tantos bicarbonatos formados después de la primera neutralización como carbonatos originales hay en la mezcla, ¿sí? En ese caso, los volúmenes debería ser un volumen el doble del otro. Bien. Si solo tuviéramos bicarbonato, otro caso de los simples, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que pasaría si solo tuviéramos bicarbonato? Le agregamos fenoftaleína y la fenoftaleína ya nos debería aparecer virada, ¿sí? La fenoftaleína, si nosotros le ponemos a una solución de bicarbonato fenoftaleína, debería aparecer incolora, ¿sí? Entonces, el gasto en este caso de la fenoftaleína debería ser 0 y tener un gasto al verde bromocresol, bueno, mayor que 0, ¿sí? O sea, debemos tener un gasto al verde bromocresol y 0 gasto con fenoftaleína. Eso si solo tuviéramos bicarbonato, ¿sí? Si tuviéramos las mezclas que son las dos más complicadas, ¿sí? La de bicarbonatos con carbonatos y las de oxidrilos con carbonatos. Bueno, ahí ¿cómo lo podemos pensar? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que diríamos? Si tuviéramos oxidrilos, vamos por la mezcla 4. Si tuviéramos la mezcla 4, que es la de carbonatos, bicarbonatos, que es la del problema 5, ¿sí? Entonces, el primer equilibrio no lo tenemos, ¿sí? O sea, la primera reacción, la de oxidrilos y ácido clorhídrico no la tendríamos. Empezaríamos de nuevo por acá, ¿sí? Pero con un sistema que tiene tanto carbonatos como bicarbonatos desde el principio, ¿sí? Entonces, los carbonatos presentes los titularíamos una vez con fenoftaleína, ¿sí? Forman bicarbonatos y después lo titularíamos hasta el verde bromocresol, ¿sí? Y los bicarbonatos presentes en el sistema originariamente, ¿sí? O sea, desde el principio, esos bicarbonatos van a aportar un gasto adicional en la segunda titulación, ¿sí? O sea, lo que tengo originariamente como carbonato, lo voy a titular hasta bicarbonato y me da viraje de la fenoftaleína. En ese punto se juntan todos los bicarbonatos, los que se formaron por neutralización del carbonato, más los bicarbonatos que tenía desde el principio en la mezcla, que son los que inventé de marcar en azul, ¿sí? Todo ese combo de bicarbonatos
después se sigue neutralizando hasta ácido carbónico, ¿sí? Y da el viraje del verde de bromocresol. Entonces, como ustedes saben, en ese caso, el gasto de fenoftaleína, a ver si puedo escribir, el gasto a la fenoftaleína por la molaridad de ácido clorhídrico sería igual a los milimoles de carbonatos, mientras que el gasto del verde de bromocresol, o sea, los milimoles gastados al verde de bromocresol, serán los milimoles de carbonatos por 2 más los milimoles de bicarbonatos originariamente en la mezcla, ¿sí? De esa forma armamos los balances, ¿sí? Entonces, fíjense que el gasto al verde de bromocresol, perdón, el gasto a la fenoftaleína solo reporta a los carbonatos presentes, mientras que el gasto al verde de bromocresol suma el aporte de los bicarbonatos. Entonces, como conclusión nos queda que en el caso 4, el volumen, o vamos a poner 2 por el volumen de fenoftaleína va a ser mayor, va a ser menor que el gasto al verde de bromocresol, ¿sí? Si ustedes al primer balance lo multiplican por 2, ¿sí? Eso le va a dar 2 milimoles, o sea, el doble de los milimoles de carbonato. Y si se fijan qué es lo que aparece en el segundo balance, aparece 2 por los milimoles de carbonato más los milimoles de bicarbonato presentes, ¿sí? O sea, mirando los balances podemos darnos cuenta de por qué llegamos a esa igualdad, ¿sí? Que 2 por el volumen de fenoftaleína gastado en este sistema va a ser menor que el volumen de verde de bromocresol consumido, ¿sí? Porque al verde de bromocresol también estamos incluyendo esto que yo marqué con una flecha azul y que corresponde a la titulación de los bicarbonatos presentes en el sistema. Fíjense que es el caso del problema 5. A ver, si puedo, si soy capaz de... me quedé medio tarambaneada. Bien. Imagínense que estamos, a ver, ahí pude abrir el problema 5. En el problema 5 nos decía que habíamos gastado 31,2 al verde de bromocresol y gastamos 1,8 mililitros solamente a la fenoftaleína, ¿sí? Estamos en un caso claramente donde 2 por el volumen a la fenoftaleína es menor que el volumen del verde de bromocresol, ¿sí? Así que para este caso aplicamos este balance para el problema 5, ¿sí? Aplicando este balance, ustedes van a poder despejar cuántos milimoles de carbonato hay y cuántos milimoles de bicarbonato hay. Lo más directo es calcular las molaridades, ¿sí? Las molaridades de carbonato, la molaridad de carbonato van a ser directamente los milimoles de carbonato, perdón. Bueno, estoy medio peleada con la pantalla hoy también. Dividido el volumen de muestra en mililitros, ¿sí? Tengan cuidado con las unidades que utilizan. ¿Cómo paso de molaridad a ppm? ¿Sí? Si tengo milimoles de carbonato, los milimoles de carbonatos, si los multiplico por, nos pide carbonato, sí,
los tendría que multiplicar por la masa molar del anión carbonato, ¿sí? La masa molar la puedo escribir en miligramo milimol, ¿sí? La masa molar en miligramo milimol es directamente la masa molar como si la expresáramos en gramo mol, ¿sí? 60, ¿sí? Que es lo que pesa el anión carbonato, ¿sí? Entonces, si eso nos queda en miligramos mililitro, después para pasar de lo que necesitaríamos hacer es transformar los mililitros en litro, ¿sí? Entonces, lo que podríamos poner es un factor 1000 que nos cambie 1000 mililitros, 1000 mililitros litro. Entonces, directamente esos moles que ustedes habían calculado, esa molaridad que habían calculado, la multiplican por la masa molar y la multiplican por un factor 1000 y pueden hacer ahí con las conversiones de unidades, pueden hacerlo de la forma que les resulte más cómoda, hay distintas alternativas, pero lo importante es que les conviene poner las unidades en las fórmulas condensadas que ustedes usen para ver que se simplifique lo que se tenga que simplificar y que lleguemos a las unidades correctas, ¿sí? En este caso se nos simplificarían los milimoles con los milimoles, los mililitros con los mililitros, y nos quedaría en miligramo litro la concentración de carbonatos, ¿sí? Algo parecido deberíamos hacer con los bicarbonatos. De los balances que planteamos, podemos despejar la concentración de bicarbonatos, los milimoles de bicarbonato, y los multiplicamos por 1000, y ahí llegamos a tener la concentración en ppm, ¿sí? Así que ahí tendríamos el problema 5 analizado, ¿sí? Hasta ahí me pudieron seguir más o menos. ¿Dónde tienen el problema con las mezclas alcalinas? ¿En qué parte de lo que hablamos es donde se traban? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? Dígame algo. ¿Puedo hacer una pregunta relacionada a este tema? Sí. Cuando tengo cloruro de bario, ¿no? Para precipitar los carbonatos, ¿el volumen agregado me afecta en la molaridad de los componentes de la mezcla? Eso me da un poco de duda. En general, sí. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de cálculos asociados a una titulación, ¿sí? Un cálculo tiene que ver con sacar la concentración de los componentes de la muestra, ¿sí? Y en ese caso, como el cálculo que yo acabo de plantear, si bien el cálculo que yo planteé recién es un cálculo asociado a un método Warder, ¿sí? Y usted me está preguntando por algo de Winkler, con bario, pero cuando lo que queremos calcular es cuántos bicarbonatos, cuántos carbonatos, o lo que fuere, hay en la muestra original, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar sobre el volumen de muestra original, y ahí los volúmenes que agreguemos
de titulante, de otros reactivos que fueran necesarios, no nos van a afectar, porque nosotros a los milimoles que despejamos los dividimos sobre el volumen de muestra, porque lo que queremos saber es la composición de la mezcla original, ¿sí? Ese es un tipo de cálculo que aparece. Puede aparecernos una segunda, ¿sí?, clase de cálculos. ¿Y cuál es la segunda clase de cálculos? Si nos piden que calculemos el pH en algún punto de la titulación, ¿sí? Si nos piden que calculemos el pH en algún punto de la titulación, para calcular ese pH voy a necesitar saber la concentración en esa condición, en ese punto de la titulación. Y ahí el volumen final que tengo me va a afectar. Entonces, si le agregué cloruro de bario, si puse agua para diluir los reactivos o lo que fuere, si yo quiero calcular el pH en un punto determinado de la titulación, entonces sí lo tendría que tener en cuenta, ¿sí? Pero para calcular la composición de la mezcla original, que es otro cálculo que nos suelen pedir, en ese caso no, ¿sí? Así que mi respuesta no es categórica, mi respuesta es depende, Matías, depende de lo que nos estén preguntando, ¿sí? En realidad, para las titulaciones Winkler, las que involucran el bario, ¿sí?, lo más frecuente es que nos pregunten cómo está conformada la mezcla, qué concentraciones hay de los de analitos, ¿sí?, de las especies que conforman ese sistema. Es muy raro, ¿sí?, que nos pidan que calculemos el pH de una titulación, en algún punto intermedio de una titulación Winkler. Pero si nos lo pidieran, ¿sí?, en ese caso deberíamos tener en cuenta el volumen de bario que agregamos, como el volumen, todos los volúmenes que metimos ahí adentro, porque vamos a tener que dividir sobre el volumen final de reacción, ¿sí?, para calcular esos pHs. Bueno, usted me dice, Matías, si más o menos lo orienté o insistimos un poco más. No, sí, eso es lo que quería saber. Entendí, Bien. Gracias. Bien, es importante esto que está, si bien por ahí estas dudas con el caso Winkler no les aparecen, pero es frecuente que nos confundamos en eso, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que dividir sobre el volumen de muestra y cuándo tenemos que dividir sobre el volumen de reacción total? Dividimos solamente por el volumen de reacción total cuando estamos calculando pHs a lo largo de una titulación, ¿sí? El pH obviamente va a depender de la concentración de la especie en esa condición, y esa concentración va a ser dependiente del volumen final que haya en el sistema, ¿sí? Pero para los otros cálculos, acuérdense que lo que tienen que utilizar es el volumen de muestra, ¿sí? Bien. Y si tuviéramos una muestra 5 en la que tenemos oxidrilos y carbonatos, ¿qué diríamos? A ver, vamos a borrar todo para variar, yo siempre tan sanguanga. Si tuviéramos una mezcla de oxidrilos y carbonatos, ahí partiríamos desde acá arriba, ¿sí? Tenemos oxidrilos y tenemos carbonato. Martina, ¿usted necesita preguntar algo? Interrumpa. Todos tienen permiso de interrumpir en el momento que quieran. Si tenemos oxidrilos y carbonatos, bien, ¿qué vamos a titular primero? Los oxidrilos, que son la base más fuerte, ¿sí? Entonces, primero vamos a titular acá. Ahí no tenemos un punto de equivalencia marcado, ¿sí? Hay un punto en el que se termina esa neutralización, pero no tenemos un salto de pH marcado. ¿Quién es capaz de explicarme más o menos por qué
cuando termino de neutralizar los oxidrilos, ¿sí? Y empiezo, ¿sí?, con esta segunda neutralización, la de los carbonatos, porque ahí no espero un salto marcado de pH. A ver, ¿qué me pueden decir con respecto a eso? Vale tirar hipótesis locas. ¿Podrás repetir la pregunta? Sí. Tengo oxidrilos, una mezcla, la mezcla 5, una mezcla de oxidrilos y carbonatos, ¿sí? Terminé de titular los oxidrilos, que son los que titulo primero, ¿sí? Ahí tengo una primera neutralización. Sigo titulando los carbonatos. Ahí en ese punto, cuando termino de titular oxidrilos y empiezo a titular carbonatos, no tengo un salto marcado de pH. ¿Por qué? ¿Por qué no busco un indicador que me permita ver esta zona? Acá. ¿Qué les parece? Porque las que siguen son bases débiles, dice Arturo. Y porque el carbonato de sodio también es una base, lo que decía. El carbonato también es una base. Bien, vamos armando, vamos aproximándonos a la respuesta. Cuando terminamos de titular los oxidrilos, ¿sí? Tenemos un pH bien alcalino mientras estamos titulando los oxidrilos, ¿sí? Si no hubiera carbonatos, el pH bajaría significativamente y ese punto de equivalencia sería 7, si solo hubiera oxidrilos, ¿sí? Pero resulta que en el sistema, además de oxidrilos, hay carbonatos, ¿sí? Y el carbonato me aporta un medio alcalino. Todavía no se forma el buffer, ¿sí? Ni bien ustedes terminan de titular los oxidrilos, ni bien terminó esta primera reacción, en el sistema les quedan carbonatos, ¿sí? Voy a escribir la reacción de esta forma. La KB o la K de hidrólisis del carbonato, ¿sí? Ustedes saben que durante el primer tramo de neutralización, cuando solo tengo oxidrilos, ese pH se puede calcular de dos formas. Se puede calcular directamente a partir del aporte de los oxidrilos que tengo en exceso, ¿sí? O se puede calcular usando la reacción de hidrólisis del carbonato y considerando la concentración, ¿sí?, la concentración de carbonatos que tengo y considerando también la concentración de oxidrilos que tengo, ¿sí? Entonces, este sistema avanzaría de esta forma, ¿sí? Como normalmente ve en el primer tramo de la titulación, mientras solo tengo oxidrilos, como B es mucho más grande que X, desprecio el aporte de los carbonatos, ¿sí?, y solo calculo el pH a partir de los oxidrilos presentes provenientes del hidróxido de sodio, ¿sí? Cuando a medida que B empieza a hacerse más pequeño porque estoy neutralizando esos oxidrilos, ¿sí?, B, bueno, se va achicando, llega un punto en que B es 0. Cuando terminé de neutralizar completamente los oxidrilos, ¿sí? En ese caso, la concentración de oxidrilos saldrá de la hidrólisis del anión carbonato, ¿sí? El anión carbonato,
¿sí? Es una base bastante fuerte, ¿sí? No es fuerte, es, esta KB, la Ka2 del ácido carbónico, si no me acuerdo mal, es del orden de la -11, ¿sí? Así que esta KB será del orden de 10 a la -3, 10 a la -4, ¿sí? Así que es una base débil, pero da pelea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes terminan de neutralizar los oxidrilos, se van a encontrar con un aporte de oxidrilos igualmente que no es menor, debido a la hidrólisis del carbonato, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen en el sistema otra base que también está aportando oxidrilos, mientras quedaban los oxidrilos del hidróxido, los despreciábamos al aporte del carbonato. Pero en la medida que esos los voy achicando, ¿sí? O los termino de consumir, me encuentro con que el carbonato solo también me aporta una buena cantidad de oxidrilos, ¿sí? Entonces, los oxidrilos que saco del medio al neutralizar el hidróxido de sodio, ¿sí? Cuando los termino de sacar del medio y solo quedan los oxidrilos de la hidrólisis del carbonato, que es esto que escribimos acá, esa cantidad de oxidrilos es bastante alta. Entonces, no llego a ver un salto importante del pH, porque donde quiere empezar a bajar el pH porque se me terminaron los oxidrilos del hidróxido de sodio, me encuentro con el aporte de oxidrilos del carbonato solo, que también es alto. Entonces no tengo ahí un salto marcado de pH. Sí tengo una pequeña, ¿sí? Una pequeña caída en la curva, pero no tengo un salto de pH marcado, ¿sí? Por eso no uso ese punto de neutralización para ver el viraje de ningún indicador visual, porque no tengo un salto marcado de pH. El cambio de pH, cuando ocurre esa neutralización, la de los oxidrilos, del hidróxido de sodio, es un salto pequeño, ¿sí? Por el aporte de oxidrilos que ya el propio carbonato, que también está presente, hace, ¿sí? Acuérdense que estos sistemas en equilibrio, ¿sí? Ahí está jugando también el principio de Le Chatelier. El valor de X, si tengo un aporte, si tengo una concentración inicial de oxidrilos, el valor de X es más pequeño, ¿sí? Y la reacción está más desplazada hacia reactivos. Pero si esta concentración B va disminuyendo, entonces el valor de X va aumentando, ¿sí? Vaya, Sofía, espero que no sea nada serio, que sea una cita programada con el doctor. Entonces ahí no esperamos que la curva tenga una inflexión marcada, sino esperamos que la curva, tenemos un pH alto por los oxidrilos y esperamos solamente apenas una bajadita mínima en la medida que empezamos a neutralizar los carbonatos, ¿sí? Y eso queda en zona buffer, después queda en zona buffer, hasta que sí tenemos una caída pronunciada. Bueno, me mandé cualquier forma con la curva de titulación, voy de tenemos, primero empezamos bastante recto con los oxidrilos, tenemos una caidita medio ahí, sin mucho marcado. ¿Qué es lo que pasa? Acá teníamos oxidrilos y carbonatos. A partir de acá tenemos carbonatos que empiezan a neutralizarse hasta bicarbonato, o sea que empieza una zona buffer. Si quieren, no me anda la pantalla. Y después sí tenemos ahí el punto de equivalencia bien marcado donde formamos el bicarbonato. Y luego seguiríamos hasta el segundo. Me quedaron de cualquier no me quedaron bien las concentraciones, pero bueno, esta sería una mezcla que tiene más carbonatos que oxidrilos, ¿sí? Pero la zona de la primera neutralización no tiene un cambio de pH
pH marcado, ahí no hay un salto de pH fuerte, hay un pequeño cambio en el pH, un cambio suave, ¿sí? En cambio, sí tengo una inflexión marcada cuando neutralizo completamente los carbonatos y me queda el sistema solo de bicarbonatos, o luego, para el segundo punto de equivalencia de bicarbonato a carbonato. Tengo una pregunta. ¿Lo mismo ocurre con el ácido clorhídrico, ácido fosfórico? Sí. Cuando neutralizo completamente el ácido clorhídrico, tengo un aporte de protones alto debido a la presencia de ácido fosfórico. Entonces ahí no tengo un cambio de pH fuerte, es un cambio de pH muy suave, ¿sí? Obviamente el pH va a seguir cambiando, ¿sí? Si estoy en una curva de titulación ácido, el pH va a seguir aumentando, y en este caso que estoy en curvas de pH alcalinos, el pH va a seguir bajando, ¿sí? Pero baja muy suave, ahí no tengo un saltito de pH, una inflexión marcada, sino tengo algo bien suave, ¿sí? Y si después se encuentra con el punto de equivalencia bien marcado o mucho más marcado, que es el que tenemos asociado a la fenoftaleína. Por eso ahí metemos un indicador, porque tenemos un cambio de pH marcado, que es cuando pasamos al neutralizar completamente el carbonato hasta bicarbonato, ¿sí? Bueno, en el medio me metí con esto, pero me parecía interesante aclararlo. Ya dirán ustedes si sirvió para algo o no. Pero estábamos entonces con una muestra que tuviera oxidrilos y carbonatos, ¿sí? Entonces, empezamos neutralizando los oxidrilos, los neutralizamos completamente, con un cambio de pH muy suave. Esos oxidrilos, después de neutralizar los oxidrilos, neutralizo los carbonatos, ¿sí? Entonces, el gasto a la fenoftaleína va a incluir los milimoles de oxidrilos en la mezcla original, como los milimoles de carbonatos, ¿sí? Si sigo titulando hasta el verde de bromocresol, voy a titular los carbonatos otra vez más, porque los voy a llevar a esos carbonatos que formaron desde ácido carbónico. Entonces, si yo al verde de bromocresol cuento toda la historia completa, ¿sí? Entonces, titulando hasta el verde de bromocresol, a ver si puedo escribir verde de bromocresol, ahí va, titulando hasta el verde de bromocresol, lo que vamos a titular son los milimoles de oxidrilos, los milimoles de carbonato, y otra vez más los milimoles de carbonato. Si miro el balance, veo que el volumen de fenoftaleína por 2 implicaría el gasto de 2 veces los moles de oxidrilo y 2 veces los moles de carbonato, ¿sí? Mientras que el gasto del verde bromocresol es 1 vez los moles de oxidrilo y 2 veces los moles de carbonato. Como corolario a todo eso, deduzco que para la muestra 5, como ustedes ya sabían, para la muestra 5 la condición es que el volumen de fenoftaleína, 2 por el volumen de fenoftaleína es mayor que el volumen de verde de bromocresol, ¿sí? Y así nos quedan consideradas como, mirando los volúmenes simplemente, ustedes ya se pueden dar cuenta cuál de los 5 casos de mezcla alcalina tenemos, ¿sí? En los 2 casos, que eran los casos, si quieren, más complicados, o porque por lo menos, no me acuerdo si Matías, Joaquín creo que había dicho en un principio, que eran los casos que les resultaban más complicados, que serían la muestra 4 y la muestra 5, mezcla bicarbonato-carbonato y mezcla oxidrilos-carbonato, ¿sí?
¿Qué tenemos presente? En la mezcla 4, carbonatos, bicarbonatos, ¿sí? Titulo primero los carbonatos, formo bicarbonato, se juntan todos los bicarbonatos, los que se neutralizaron y los que estaban presentes, y todo eso después lo titulo hasta ácido carbónico. Conclusión, 2 por volumen de fenolftaleína es menor que el volumen del verde. Bien, tiene problemas con las curvas de titulación. En el caso del... Lo que pasa es que si entiende esto, a ver, voy a habilitar una segunda... A ver. Si tenemos una mezcla carbonatos, bicarbonatos, ¿sí? El caso 4, supónganse que tenemos bicarbonatos, carbonatos. ¿Cómo empezamos esa curva de titulación? ¿A qué pH arrancamos? ¿Qué me dicen? Si tenemos una mezcla bicarbonato-carbonato. Esto empezaría un pH alcalino, ¿sí? Si tuviéramos, en un caso clásico, la misma concentración de carbonatos que de bicarbonatos, ¿sí? En ese caso, si tuviéramos la misma concentración, el pH inicial sería, si las dos concentraciones son iguales, podríamos aproximar que el pH inicial sería aproximadamente pK2. ¿Por qué? Si concentración de bicarbonato es igual a carbonato, estaríamos en una condición buffer, justo en el punto óptimo de regulación en que las concentraciones del par conjugado son iguales, ¿sí? Entonces, en esa condición podemos aproximar que el pH inicial sería el pK2, más o menos un pH 10 y pico, pongamos 10,4 me suena, más o menos un pH 10. Partimos de ahí, ¿sí? Tenemos una zona buffer. La hago plana, saben que no es plana, en realidad tiene una pendiente decreciente, ¿no? No sé si la voy a poder representar. Bien, tengo una zona buffer, las especies en toda esa zona van a ser bicarbonato y carbonato. ¿Sí? Ya parto de un buffer. Me encuentro con un punto de equivalencia. En el primer punto de equivalencia, lo que tengo es que se forma todo bicarbonato. ¿Cómo calculo el pH de una solución de bicarbonato? K1 por K2 haces raíz y esa es la concentración de protones, ¿no? Bien. En el primer punto de equivalencia, el pH aproximadamente va a ser pK1 más pK2 sobre 2. ¿Sí? El bicarbonato es anfolito y de los balances de carga y masa aproximo con esa expresión súper simplificada, el pH. ¿Sí? Bien. Sigo adelante. ¿Con qué me encuentro? Con otra zona buffer, ¿sí? Otra zona buffer, pero ahora el buffer que va a ser bicarbonato, ácido carbónico, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Y hasta que lo neutralizo completamente.
y en el punto de equivalencia se forma ácido carbónico, ¿sí? ¿Qué esperamos para esta curva? Que este primer volumen, que era el volumen que asocio a la fenoftaleína, con respecto a este otro volumen, que es el que asocio al verde bromocresol, en este caso dijimos que el volumen del verde, o sea que 2 veces el volumen de la fenoftaleína era menor que el volumen del verde, ¿sí? Así que espero que este espacio en el medio, lo marco así, este espacio tiene que ser más grande que este primer volumen, ¿sí? Porque en toda la porción del medio estoy titulando los bicarbonatos que provienen del carbonato original más los bicarbonatos presentes en la mezcla, ¿sí? Así que eso espero, una curva en la que la zona intermedia sea un poco más larga, esté prolongada. ¿Y cómo calculo el pH en este caso del segundo punto de equivalencia? No, no, porque la curva, no, le digo no a lo que dice Arturo, ¿no? En este caso, ¿sí? Fíjense qué especie, acá la gracia está en mirar qué especie tengo en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia tengo ácido carbónico, así que lo que tengo que calcular es el pH de una solución de ácido carbónico, ¿sí? El pH de una solución de ácido carbónico lo calculan con el equilibrio del ácido carbónico, ¿sí? ¿Sí? Así que ahí la concentración de protones sería aproximadamente la concentración del ácido por K1 todo esto raíz cuadrada, aproximadamente. Sí puedo expresar la disociación, que en este caso sí se puede hacer porque la constante A1 del ácido carbónico es muy bajita, ¿sí? Así que cuidado con la ecuación que quieren usar para calcular los pHs de los puntos de equivalencia. ¿Dónde está el truco para mí? En fijarse cuál es la especie que está en el punto de equivalencia. Si la especie que determina ese punto de equivalencia es un anfolito, entonces sí le meto versión simplificada, pK1 más pK2 sobre 2, pK2 más pK3 sobre 2, si es un anfolito. Si no es un anfolito, ¿sí? En este caso tengo ácido carbónico, ¿sí? Planteo el equilibrio de disociación del ácido carbónico y con eso calculo el pH. ¿Sí? Si quisiera calcular el pH en esta zona, en la zona buffer, ¿sí? Lo puedo calcular ese pH usando, si quieren, Henderson-Hasselbalch o lo que quieran, trabajando sobre el equilibrio de buffer del bicarbonato del ácido carbónico, ¿sí? Justo en el punto de la mitad de titulación de esto, digamos que fuera un punto como por acá, suponiendo que me escribiera la pantalla. Bueno, escribo en un lugar y me salen los puntos en otro, es muy genial esto. Supongamos que tuviéramos un punto intermedio, justo estuviéramos a mitad de titulación, ¿sí? Justo a mitad de titulación, a mitad de toda esa meseta, tendríamos que la concentración de ácido carbónico, acá la concentración de ácido carbónico debería ser igual a la concentración de bicarbonato. Cuando se cumple esa condición, podemos suponer de nuevo que pH es pK1 aproximadamente, ¿sí? Entonces, que esto vi que también varios chisporrotearon con esto en los parcialitos, ¿sí? Los pHs de los puntos de equivalencia no son los pK, ¿sí?
El pH es igual a pK justo cuando se cumple que las dos concentraciones del par conjugado son iguales. Y eso se da normalmente en puntos de mitad de titulación o en los puntos que corresponda, pero donde se da justo esa condición de buffer óptimo, ¿sí? En esta curva, si la concentración de bicarbonato y carbonato inicial son iguales, entonces el pH inicial, dijimos, era pK2. Si las dos concentraciones son iguales, ¿sí? Y a mitad de la titulación, del segundo tramo de la titulación, ahí volveremos a tener que el par conjugado es igual y ahí pH pK1, ¿sí? Así que ojo con eso, fíjense bien cuáles son las especies que determinan cada zona de la curva de titulación, cuáles son las especies que determinan los puntos de equivalencia, y si ustedes saben qué especies están involucradas, entonces sí enganchan con cómo se calcula ese pH. Pero si ustedes no están seguros cuáles son las especies que determinan los equilibrios, entonces va a ser algo meramente memorístico, de decir, bueno, calculo el pH del punto de equivalencia, pK1, pK2, y bueno, si le invoco, y si no le invoco, no le invoco, ¿sí? Pero traten de razonarlo pensando qué especies tengo, y sobre esas especies que tengo, cómo plantearía el cálculo de ese pH. Las dos cosas las saben, lo que tienen que hacer es conectar toda la información que tienen. Si en lugar de esto tuvieran una mezcla oxidrilo, carbonatos, ¿sí? En ese caso, ¿qué esperamos? Un pH inicial bien alto, más alto que en el caso anterior, ¿sí? Ahora empezaríamos un pH, no sé, bueno, dependerá de las concentraciones que tengamos, pero supongamos que tenemos una concentración de oxidrilos 0,1 molar, ¿sí? Ahí partiríamos de un pH 13, ¿sí? Y bueno, titularíamos los oxidrilos primero, eso quedaría como la concentración, el pH baja, ¿sí? Pero bajaría como muy lentamente, hasta que titulo completamente los oxidrilos. Recuerden que dijimos que el cambio de pH era suave, empiezo a titular los carbonatos y llego al primer punto final. Entonces, primero tengo oxidrilos, carbonatos. Luego tengo carbonatos, bicarbonatos. Justo en este punto de acá, justo acá, tengo solo carbonatos, ¿sí? Acá tengo una zona buffer. Acá en el punto de equivalencia llego al bi. Sigo titulando. Me encuentro de nuevo. Uy, borré todo. A ver. Me encuentro de nuevo con una zona buffer. Y después me encuentro con el segundo punto de equivalencia. En el segundo punto de equivalencia, de nuevo, me encuentro con ácido carbónico. Y acá me encuentro de nuevo en el medio, antes, con una zona buffer que tiene bicarbonatos y ácido carbónico. Fíjense que en los dos casos, la mezcla anterior como en esta, el pH de los puntos de equivalencia sale por la misma onda. En el primer punto de equivalencia, como la especie que tengo es bicarbonato, el pH lo puedo aproximar como pK1 más pK2 sobre 2. En el segundo punto de equivalencia tengo ácido carbónico y el pH, bueno, pongo la concentración de protones, será aproximadamente C por K1 raíz cuadrada. ¿Sí? Acá, en este punto de la titulación, en este tramo de acá, cuando llego al punto medio, en el que la concentración de bicarbonatos y la de carbonatos es iguales, ahí tendría el punto donde pH es... No, estoy haciendo lío.
ahí tendría el punto, uy, qué espanto. Acá tendría más o menos pK2 en el punto de mitad de titulación, ¿sí? Acá en este otro punto de mitad de titulación tendría pK1, pero fíjense que de nuevo las pKs no coinciden con los puntos de equivalencia, ¿sí? Los puntos de equivalencia tienen otros pHs, ¿sí? Más bajos o intermedios, ¿sí? En este caso, nosotros el viraje al verde de bromocresol lo tendríamos por acá, y el viraje a la fenoftaleína por acá. Así que en este caso esperamos que este tramo sea más extendido que este otro tramo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque en todo el primer tramo titulamos oxidrilos y carbonatos, mientras que en el segundo tramo, entre los dos puntos finales, titulamos solo los bicarbonatos provenientes de los carbonatos, ¿sí? Nada, entiendo que es demasiada información, pero tiene una cierta lógica todo esto que tienen que poder procesar. El pH inicial, en este caso, ¿cómo lo calcularíamos? ¿En función de qué? De los oxidrilos, ¿sí? En función de la concentración de oxidrilos, más que nada, ¿no? Del hidróxido de sodio presente en la mezcla. Y bueno, de los puntos intermedios de las titulaciones, acuérdense que se puede aproximar ahí con los pKs. Más o menos ese sería el panorama con las curvas de titulación de las mezclas. Bueno, ustedes me dicen en qué estado están, desmayados, vivos, respirando, ¿qué otras dudas habían quedado? ¿Podríamos ver el 7B, el del buffer, la formación del buffer? Sí. Porque llegué a plantear algo, pero no llegué a hacerlo. Bien. En el 7B, en el 7A tenemos la mezcla ácida, ¿sí? Y era una mezcla en función de los gastos, el 7A era una mezcla fosfato, ácido fosfórico, fosfato diácido, ¿no? Sí. Bien. Y bueno, ustedes ya habían sacado las concentraciones molares de las dos, ¿sí? ¿Eso cuánto les había quedado? La molaridad de... El del diacio me quedó 0,024. Y el otro 0,0294. Perdón, al revés. El diácido, 0,0294. 294, 0,0294 y este otro 0,24. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo trabajamos con el tema del buffer? Nos dice, con la solución fosfórica se quiere preparar 500 mililitros de buffer, pH 7,2. ¿Sí? Y queremos calcular la masa de hidróxido que hay que agregar. Bien, cuando nos dan una situación así, yo lo que recomiendo primero es enfocar la vista en el objetivo, ¿sí? El objetivo es preparar un buffer pH 7,2, ¿sí? Así que si queremos llegar a un buffer pH 7,2, a ver si puedo escribir, lo primero es pensar en qué par conjugado va a quedar asociado a ese buffer, ¿sí? Y para eso tengo que mirar las constantes, ¿sí? Fíjense que la K1 del ácido fosfórico es a la -3, la K2 a la -8 y la K3 a la -13, ¿sí? A partir de la K,
Ustedes saben que los rangos de regulación de cada par conjugado sale de hacer pK más menos 1, ¿sí? Así que este pH 7,2, si ustedes lo analizan, van a ver que queda en el rango de pK2 más menos 1, ¿sí? pK2, 6,2 por 10 a la menos 8, el pK es 7,2, ¿sí? Esto quedaría, el rango sería 7,2 más menos 1, ¿sí? El rango de pHs, ¿sí? Del buffer eficaz. Entonces, justo un pH 7,2 estaría coincidiendo con la condición, digamos, con el punto óptimo de regulación de ese sistema. La constante 2, la Ka2, es la que corresponde al fosfato di, que forma fosfato monoácido más protones, ¿sí? Esa es la K2. Así que el par conjugado con el que nosotros queremos trabajar es este par conjugado. El fosfato di más el fosfato monoácido. Ese es nuestro objetivo, entonces, buscar el pH del buffer que queremos preparar, a qué rango de regulación pertenece, el asociado a qué par conjugado, es decir, a qué constante. En este caso, 7,2 pertenece al rango de pK2 más menos 1, ¿sí? Que corresponde al par conjugado fosfato diácido, fosfato monoácido, ¿sí? Al rango de la segunda constante. Entonces, a ese rango me dirijo, ¿sí? En este caso, justo se cumple la condición en la que pH es igual a pK. ¿Sí? Y si esto se cumple así, significa que justo en este caso, para que se cumpla esta condición, ¿sí? Que el pH sea igual a pK, tiene que ser que las especies del par conjugado son iguales. Si lo planteo con la K, lo pueden plantear con Henderson también. Eso es condición de buffer, ¿o no? Es la condición justo de este problema, no necesariamente una condición general, ¿no? Pero sí, si el pH es igual a la pK, es porque se cumplen, justo es porque el par conjugado tiene que ser de igual concentración, ¿sí? Si estas dos concentraciones son iguales, entonces la constante queda igual a la concentración de protones, ¿sí? Si el pH del problema justo no diera en esta condición, fuera otra, pero está dentro del rango de pK más menos 1, lo podemos calcular igual, ¿no? Lo primero que habría que calcular es, lo primero en algún punto de la resolución, habría que calcular cuál es la relación entre las concentraciones del par conjugado. Fíjense que, en este caso, porque lo simplificamos, ¿sí? Pero si yo no simplificara nada, si yo conozco cuánto es la K de ese equilibrio y conozco cuál es el pH al que quiero llegar, queda establecida una relación entre las concentraciones del par conjugado involucrado, ¿sí? En este caso, justo se cumple que esa relación es 1, ¿sí? Pero si no fuera 1, si tengo el pH al que quiero llegar y tengo la constante de equilibrio, puedo sacar fácilmente cuánto vale ese cociente, ¿sí? Así que en este caso es más directo, pero si no fuera más directo, igualmente, con los datos, supónganse que me dijeran, quiero preparar una solución reguladora de pH 6,8, ¿sí? pH 6,8, ¿sigue en el rango del pK2 más menos 1? Sí, sigue en el rango de amortiguación eficaz de la segunda constante. Entonces, en ese caso,
la relación entre las concentraciones del par conjugado va a ser 1, no, va a tener otro valor, ¿sí? Estoy en un pH más ácido, así que tendré que tener más del ácido que de la base, pero si yo conozco el pH, puedo sacar la concentración de protones, si conozco K2, calculo ese cociente y con eso me fijo cuánto vale esta relación. Entonces, fijarnos en función del pH de la solución que queremos preparar, a qué relación entre las constantes llegamos, ¿sí? En este caso, bueno, llegamos a esta relación, ¿sí? En este caso nos dice que queremos preparar 500 mililitros de solución reguladora y que le vamos a agregar hidróxido de sodio sólido, ¿sí? De modo que la suposición más, el problema no nos pone ninguna restricción, pero la suposición más obvia, pero no es la única respuesta posible del problema, pero lo más obvio es de muestra ácida más hidróxido de sodio sólido. ¿Sí? ¿Es la única posibilidad? No. ¿Podría poner 100 mililitros de muestra ácida, agua hasta completar el medio litro e hidróxido de sodio sólido? Sí, tengo infinitas posibilidades. Pero la suposición más obvia y más simple es considerar que el medio litro lo estoy poniendo ya directamente de la muestra y que como agrego el hidróxido sólido, no hay cambio en el volumen. ¿Sí? Esas suposiciones hago, que son suposiciones frecuentes, ¿sí? Suponer que al agregar un sólido no cambia el volumen. No es verdad absoluta, pero es una suposición aceptable, ¿sí? Entonces, si sé a qué relación entre las concentraciones tengo que llegar, sé qué volumen de muestra quiero poner o me conviene poner, puedo ir por un tercer paso diciendo, bueno, si pongo 500 mililitros de ácido, de muestra ácida, ¿cuántos milimoles de ácido fosfórico estoy poniendo? Y bueno, 500 mililitros por 0,24. 500 por 0,24, 12 milimoles. ¿Cuántos milimoles de el fosfato di estoy poniendo inicialmente en el sistema? 500 por 0,294. 14,7. 14,7, bueno. Perfecto. Entonces, esto es lo que estoy poniendo inicialmente en el sistema. $12 milimoles de fosfórico y 14,7 milimoles de fosfato diácido. ¿A qué condición quiero llegar? A esta. Si las concentraciones tienen que ser iguales, entonces los milimoles deberán ser iguales. ¿Sí? ¿Cómo lo planteo? Bueno, lo planteo con restas, pero en realidad yo les recomiendo, ustedes lo plantean como ustedes quieran, que lo consideren pensando en cuáles son las neutralizaciones. ¿Sí? Doy vuelta a la hoja. Nosotros partimos de un sistema que tiene esto, le agregamos esto, se forma esto, pero a su vez tiene fosfato diácido de base. Y queremos llegar a un sistema en el que haya fosfato diácido y fosfato monoácido. Entonces, voy a tener que neutralizar completamente todo el ácido fosfórico, formar fosfato diácido y luego parte de ese fosfato diácido neutralizarlo
para generar el par que necesito, que a su vez sé que tiene que cumplir la condición de que tengo que llegar a un punto en el que las dos concentraciones de estas especies sean iguales, ¿sí? Porque esa es la condición a la que quiero llegar. Entonces, si parto de 12 milimoles, acá me fui de mano, 12 milimoles de fosfórico, ¿sí? Y 14,7 milimoles de fosfato diácido, ¿sí? Esto creo que lo había marcado en azul, esto creo que lo había marcado en verde. ¿Cuántos milimoles de oxidrilos tendré que agregar? ¿Sí? Y lo mínimo que tengo que agregar es 12. Sé que esto me va a tener que quedar en 0. ¿Sí puedo escribir? Bueno, ahí va. Esto me tiene que quedar en 0. Esto quedará en A menos 12. Y esto quedará en 14,7 más 12 milimoles. Con lo que se formó de fosfato diácido, continúo con la neutralización. Y digo, fosfato diácido, esta suma serían 26,7. Bien, los 26,7 milimoles con A menos 12, y esto inicialmente no tengo nada, y en este segundo paso, ¿quién tendrá que ser el reactivo limitante? En la primera reacción, el reactivo limitante era el ácido fosfórico, que tenía que desaparecer porque esa especie ya no la quiero más. Pero en la segunda etapa estamos obligados que el reactivo limitante sean los oxidrilos, ¿sí? Porque nos queremos quedar con el par conjugado para formar el buffer de pH 7,2. Entonces, acá quiero que estos me queden en 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tendré que restar? A 26,7 le resto A menos 12. Lo que dicho de otra forma, queda menos A más 12. ¿Y de esto cuánto se forma? A menos 12. ¿Sí? ¿Y cómo termino la cuenta para poder despejar A, que son los milimoles de oxidrilos que tengo que agregar? Sabiendo que esto tiene que ser igual a esto, porque quiero que la concentración de esto sea igual a la de esto, y por lo tanto los milimoles deberán ser igual a los milimoles. O los moles a los moles. ¿Sí? Conclusión que 38,7 menos A tiene que ser igual a menos 12. Todo esto planteado en milimoles. Puedo despejar A fácilmente. 38,7 más 12, a ver. 2. Si no hice lío, A me queda 25,35 milimoles. ¿Sí? Y una vez que tengo A, que son los milimoles de hidróxido de sodio, los multiplico por la masa molar del hidróxido de sodio, y eso me da la masa de hidróxido de sodio necesaria para llevar este sistema hasta pH 7. ¿Sí? ¿Es vueltero? Sí, es un poco vueltero. Yo se los planteé así, con la neutralización en etapas. En la medida que ustedes están más cancheros, se pueden dar cuenta de cómo plantear las restas, ¿sí?
A mí me parece que lo más seguro es plantear las cosas, todo el proceso, ¿no? Vuelvo para atrás y después vuelvo a mostrar la pantalla esta, ¿no? Primero, pensar a qué par conjugado estoy queriendo llegar. Buscar cuál es la relación entre los moles o entre las concentraciones de esas especies del par conjugado. En este caso era 1 a 1, ¿sí? En función de cómo viene planteado el problema, ver qué es lo que me conviene poner, qué volúmenes y cómo lo encaro. Sobre eso ya definí que le estaba poniendo medio litro de muestra. Saco los milimoles y una vez que saqué eso, planteo las neutralizaciones hasta qué punto. Hasta el punto de la condición a la que quiero llegar. Sí, y a partir de ahí despejo el número de moles de hidróxido que tengo que agregar, y con los moles ya la masa. Sí. No sé si... Sí. ¿El valor de A que nos da son moles o milimoles? Y yo vengo planteando todo en milimoles. No se nota porque hago esto escrito así como lo escribo yo, que no se sabe esto qué es, ¿no? Pero pretendo que esa cosa sean milimoles. ¿Sí? Como vengo planteando 12, 14,7 son milimoles, la incógnita A la vengo trabajando también en milimoles. ¿Sí? Así que me va a quedar en milimoles la incógnita que despejo. Si ustedes esos milimoles, 25,35, los multiplican por la masa molar del hidróxido de sodio por 40, ¿sí? Les va a quedar mil y pico, ¿sí? 1000 y pico miligramos, ¿sí? Es decir, 1, algo gramos, ¿sí? Ahí después hay que ser un poquito cuidadoso con las unidades, con los miligramos, milimoles, ¿sí? Pero sí, lo planteé en milimoles, para tener números más fáciles de escribir. Pero se puede plantear en moles tranquilamente, es lo mismo. Bueno, ustedes me dicen en qué estado están, qué quieren, si quieren que veamos algo más, tienen alguna otra duda que quieren que consideremos, ya los aburrí suficiente. Bueno, no sé, ustedes me dicen y yo hago. ¿Puedo hacer una pregunta rápida de cómo sería más o menos el procedimiento para hacer de una cosa? Pero por su pollo. Digamos que tengo una solución de hidróxido de sodio que está contaminada, ¿no?, con dióxido de carbono atmosférico, que me va a dar carbonatos, ¿no?, en la solución. Sí, y me piden sí. calcular, pues después, digamos, de calcular la molaridad de los oxidrilos y los carbonatos, los gramos de dióxido de carbono que fueron absorbidos. Sí. ¿Tendría que usar un factor gravimétrico para pasar de carbonatos a dióxido de carbono? Esa es mi pregunta. No sé si se entendió. Sí, te entendí. Puede. Si usted... el factor gravimétrico le permite conectar una masa con otra masa a partir de la relación estequiométrica entre esas especies, ¿sí? Si lo entiende así, si le resulta más práctico entenderlo así, lo puede plantear así. Y si no, directamente trabaja con los moles, porque usted sabe que cada mol de carbonato que haya presente en la solución proviene de 1 mol de dióxido de carbono absorbido de la atmósfera. ¿Sí? Sí, entonces, sí. Si usted ya sacó los moles que tiene de carbonato, entonces sabe que ese mismo número de moles son los moles de dióxido que absorbió. Y a partir de ahí puede hacer el cálculo. Así que lo puede manejar como usted quiera.
Yo lo que le veo de negativo, por decirlo así, de plantear el factor gravimétrico es que por ahí pasar todo a masa, ¿sí? Si usted necesita calcular la masa de dióxido de carbono. Claro, sí. Bien, o sea, a la masa de dióxido tiene que llegar. Por ahí pasar a masa de carbonato es un cálculo innecesario, ¿sí? Seguramente usted, por cómo vino haciendo el planteo del problema, no calculó la masa de carbonato, trabajó con los moles o no sé con qué, ¿sí? O los milimoles, ¿sí? Entonces, si agregar un cálculo más de pasar esos milimoles o moles, ¿sí?, a masa de carbonato, para luego esa masa de carbonato aplicarle un factor gravimétrico y llevar la masa de dióxido de carbono, yo a eso no lo veo mal, pero le veo una vuelta. Le veo me estoy pasando mensajes con mi mamá mientras tanto, y me hace chistes. Lo que le veo de negativo es que usted está haciendo un cálculo de más que podría evitar, porque usted directamente, si ya tiene calculados de alguna parte del procedimiento, ya tiene los milimoles, por ejemplo, de carbonatos, esos milimoles de carbonato son iguales a los moles de dióxido de carbono, y esos milimoles o moles de dióxido de carbono, por su masa molar, directamente saca la masa de dióxido de carbono. Así que no que esté mal lo que usted hace, sino que me parece que está dando una vueltita extra, pero está bien lo que está pensando. Bien, gracias. Bien. Menos mal que está Matías que pregunta cosas. A ver, Arturo. No sé. Normalmente se toman las dos cosas juntas, ¿sí? No sé si se tomará en forma tradicional. La forma más tradicional de tomar las preguntas de marcha de cationes es dar una serie de cationes, supónganse 3 o 4 cationes, y que ustedes tengan que proponer un esquema de separación para que queden todos los cationes separados, y que además tengan que plantear las reacciones involucradas o justificar por qué, si usan los medios que se usan, ¿sí? Así que normalmente las dos cosas a la vez, o sea, armar un esquema, proponer un esquema de separación y justificar las condiciones de trabajo de cada etapa de ese esquema, ¿sí? Y escribir las reacciones de precipitación y de disolución involucradas en ese proceso. A ver, Martina, ¿qué le puedo decir? Lo que ustedes tienen que tener entendido, ¿sí?, es los cationes asignados a cada grupo, ¿sí? ¿Cuál es el reactivo general de cada grupo? ¿Por qué esas condiciones de ese reactivo general? O sea, si es el reactivo del grupo 1, sabemos que precipitan cloruros. ¿Por qué se trabaja en medio ácido? Bien. Si es el grupo 2, ¿por qué esos sulfuros en medio ácido? Si es el grupo 3, ¿por qué esos sulfuros en medio alcalino? ¿Sí? Bien. Ahora después voy con usted, Joaquín. Eso, cuestión general, o sea, tener presente los cationes, en qué grupo los metemos y justificar las condiciones en las que operan los reactivos generales de cada grupo, ¿sí? Eso por un lado. Después sabemos que en el grupo 2 y en el grupo 3, además de eso, tenemos que considerar subgrupos, ¿sí? En el grupo 2, los cationes más ácidos, que son los que pueden formar las tiosales y que los podemos separar de los que forman sulfuros que no se redisuelven. Entonces ahí quedan diferenciados esos dos grupos, subgrupos, que eso también lo tenemos que manejar, o sea, poder justificar eso. Y dentro del grupo 3
algo medio parecido, o sea, dos cuestiones. Primero, diferenciar en que hay algunos cationes del grupo 3 que precipitan como hidróxidos y otros que precipitan como sulfuros, ¿sí? Y luego, que dentro del grupo 3 hay algunos, los anfóteros, que los podemos separar del resto porque se disuelven en medio alcalino fuerte, formando zincato, aluminato, ¿sí? Mientras que los otros cationes en medio alcalino fuerte quedan precipitados como hidróxidos, ¿sí? Entonces, esos reactivos generales y después tener bien presentes también esas reacciones y las características que dan lugar a esas reacciones con los subgrupos, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener presente. Y acuérdense en cuanto a las reacciones que tienen que tener presentes también, son las reacciones de precipitación con el reactivo general de grupo, la reacción necesaria para disolver esos precipitados, ¿sí? Y después, bueno, si hay subgrupos, también la reacción con el reactivo del subgrupo y la reacción necesaria para disolver, si es necesario disolver. En el caso de las tiosales, no es propiamente disolver, pero sí saber que las tiosales después se tratan en medio ácido para reprecipitar los sulfuros y luego nuevamente en medio ácido para terminar de disolver esos sulfuros formados, ¿sí? O sea, en el caso de que estén en el grupo 2 y se estén formando tiosales, poder saber cuál es la reacción involucrada para ir desde la tiosal hasta el catión, formando un oxoanión o lo que fuera, en una forma identificable, aceptable, ¿sí? Eso es lo que es necesario que manejen, ¿sí? La justificación de las condiciones y las reacciones de precipitación, disolución y en el caso de las tiosales, cómo salgo de la tiosal, ¿sí? O sea, cómo cambio de ese catión complejado por sulfuros a ese catión complejado por oxígeno, por ejemplo. No sé si con eso, más o menos, Martina, le cerré la idea o, bueno, cualquier cosa me sigue preguntando. Y Joaquín, en el parcialito 3b, el 1A era un verdadero o falso sobre el pH de una solución. Y me corrigieron, sí, yo le corregí, que había que considerar la autodisociación del agua. ¿Cómo se hace eso? Bien, ustedes saben que en este caso justo no había mucha diferencia en el pH, ¿sí? Pero cuando entramos en una zona en la que la concentración puede haber dos motivos, ¿sí? Una, que el ácido sea súper débil, ¿sí? Otra, que el ácido esté en súper baja concentración. Esos dos motivos, o solos o combinados, nos pueden poner en una zona en la que los protones de la autoionización del agua, que normalmente los ignoramos, porque es un aporte muy pequeño, pero sí, o la concentración de nuestro ácido es muy baja, o la constante del ácido es muy baja, o las dos cosas, entramos en una zona en la que hay competencia con el aporte del equilibrio de la autoionización del agua, ¿sí? Normalmente ese equilibrio, ya les digo, nosotros lo pasamos por alto, pero siempre está ahí, ¿sí? Entonces, si las concentraciones que tenemos son muy bajitas, le tenemos que echar ojo a eso. Cuando tienen que tener en cuenta, lo pueden hacer de distintas formas, ¿sí? Una forma es planteando el balance, ¿sí? Si planteamos los balances, una forma de decir lo mismo que les acabo de decir es, entonces tengo que tener en cuenta la concentración de oxidrilos, ¿sí? Si lo pienso como balance. Supónganse que ustedes, a ver si puedo escribir, tengo muy rebelde la pantalla, ¿sí? Ustedes saben que esto es un ácido fuerte, ¿sí? Y este equilibrio, que normalmente no lo tenemos en cuenta, pero que está ahí, lo escribo así.
Si ustedes sobre este sistema, ¿sí?, plantean, borro esto, perdón, y digo, si ustedes ponen 3 por 10 a la menos 7, esto se disocia completamente y queda en 3 por 10 a la menos 7 y 3 por 10 a la menos 7. Y a la par tengo el equilibrio del agua. Si queremos plantear balances, ¿qué diríamos? Balance de materia. Lo planteo sobre qué especie. Empieza con A y termina con A. Bien, entonces, en realidad, a ver, no es que planteo un balance de materia, sino que considero que voy a tener que trabajar con el equilibrio del agua, ¿sí? Así que más que decir planteo un balance de materia, es uso el equilibrio del agua, ¿sí? El balance que nos conviene plantear es el balance de carga. Y en el balance de carga, lo que vamos a decir es las especies cargadas que tengo los protones y tengo los oxidrilos, pero también tengo los cloruros, ¿sí? Lo que podría suponer en este caso es que estos protones, bueno, en el equilibrio tendré los protones del ácido clorhídrico más el aporte de los protones de la autoionización del agua, que normalmente, como les decía, no los tengo en cuenta, pero en este caso sí. Si nosotros planteamos este equilibrio, sabemos que la concentración de oxidrilos es la K-water sobre la concentración de protones, ¿sí? Entonces, simplemente trabajando sobre el equilibrio el balance de carga, les queda que la concentración de protones es igual a KW sobre la concentración de protones más 3 por 10 a la menos 7, que es la concentración de cloruros. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí les queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Pueden despejar cuánto vale la concentración de protones y con eso calcular el pH. ¿Sí? Si lo quisieran calcular, en lugar de plantear balance, quisieran calcularlo con equilibrio, ¿sí? Lo que deberían considerar es el equilibrio del agua, en el cual tienen 3 por 10 a la menos 7 protones del ácido clorhídrico más X de oxidrilo. Con eso calculan, trabajan con la constante de equilibrio del agua, el K-water, calculan cuánto vale X y luego voy a cambiarle el color, porque les quiero hacer un comentario con respecto a esto. Si lo plantearan con equilibrios, dirían así, y dirían que la constante de equilibrio de esto es X por 3 por 10 a la menos 7 más X. Despejarían X y luego calcularían la concentración de protones, en este caso, como 3 por 10 a la menos 7 más X. ¿Sí? Es decir, considerando la autoionización del agua. Al entrar con una concentración de protones tan bajita, a priori no la puedo despreciar. ¿Sí? Esa concentración de protones, si ustedes la calculan, les quedaba 3,3, 3,4 por 10 a la menos 7.
no incide mucho en el pH, ¿sí? Pero moralmente estamos obligados a tenerla en cuenta, ¿sí? Igualmente la pregunta se podía responder sin hacer ningún cálculo, porque nos decía si una solución de ácido 3 por 10 a la menos 7 daba pH 7, y sabemos que no debería dar un pH 7, tendría que dar un pH por debajo de 7, aunque no tan lejano, porque estamos hablando de una concentración súper baja de ácido clorhídrico, pero esperamos que ese pH esté por debajo de 7. Así que incluso conceptualmente uno podía responder el problema sin hacer cuentas, pero si queríamos hacer cuentas, la forma más correcta no es directamente calcular menos logaritmo de 3 por 10 a la menos 7, como muchos de ustedes hicieron, sino, como muchos otros de ustedes hicieron, considerar la autoionización del agua, porque estamos en zona de peligro, ¿sí? Con concentración tan bajita de protones estamos en zona de peligro. Había una pregunta del parcialito que les decía que partían de una solución de bicarbonato que titulaban al 50%, ¿sí? Y que el pH de eso era pK. Titulaban con clorhídrico al 50% y que el pH de eso era pK2. ¿Sí? Ustedes tenían que decir verdadero o falso. La gran mayoría de ustedes ahí contestó cosas muy diversas, pero no sé si llegaron a entender la consigna, ¿sí? Que en este caso titulamos una solución de bicarbonato con ácido clorhídrico y llegamos hasta la mitad de la titulación, ¿sí? Si llegamos hasta la mitad de la titulación titulando con ácido clorhídrico, la reacción que está transcurriendo es esta, ¿sí? Ácido carbónico. Y si estamos justo en el punto de la mitad, es porque nos quedó la misma cantidad de bicarbonatos que de ácido carbónico, ¿sí? Estamos justo en esa condición en que formé tantos ácidos carbónicos como moles de bicarbonato quedan sin reaccionar. En esa condición, recuerden, si planteamos K1, que la concentración de bicarbonato por los protones dividida en la de ácido carbónico, ¿sí? Si estoy justo en el punto en el que estas dos son iguales, entonces K1 es la concentración de protones y por lo tanto el pH es pK. Sí. Algunos de ustedes lo pensaron como que la reacción se completaba, otros pusieron pH igual pK1 más pK2 sobre 2, ¿sí? El pH pK1 más pK2 sobre 2, si yo parto de una solución de ácido, de fosfato, de bicarbonato, el pH inicial de la solución sería pK1 más pK2 sobre 2, porque es el pH de un anfolito, el bicarbonato. ¿Sí? Así que aprovecho y aclaro eso que varios no sé si habían entendido el enunciado tampoco. Los escucho. ¿Algo más? ¿Algo menos? Silencio. Bueno, Matías, nos vemos entonces.